Dicen que el mundo no es solo como lo conocemos o lo que vemos. Hay algo más, algo sobrenatural. Acompáñanos a descubrirlo en el programa de fantasmas todos los martes a las 8 de la noche, solo por Sónica TV. Escúchanos si te atreves. Los científicos han continuado el trabajo de los ocultistas, tratando de resolver todos esos misterios que los ocultistas han también tratado de dilucidar desde hace muchísimo tiempo. En la antigüedad era muy complicado separar a un ocultista de un científico. Todo eso y mucho más lo veremos hoy en el programa de fantasmas.com.mx. ¿Existen poderes sobrenaturales para predecir el futuro o alterar los acontecimientos? Para muchos practicantes de canalización, astrología y tarot, la respuesta es sí. Otros han intentado demostrar estos poderes, siendo uno de los casos más famosos el de Aleister Crowley. Él creía que podía someter a cualquier persona con el poder de su mente, y un día de 1920, mientras caminaba por las calles de Nueva York con su amigo William Seabrook, hizo una demostración de sus poderes. Seabrook le pidió una demostración, así que Crowley apuntó a una persona que andaba por la calle y dijo: «Mira esto». Luego Crowley empezó a imitar la forma y ritmo de caminar de esa persona y súbitamente se agachó para volver a levantarse. La persona dobló sus rodillas y cayó al suelo. El hombre se levantó confundido sin saber qué había pasado. Esa fue la demostración de uno de los nuevos poderes mágicos de Crowley. Esa historia es una leyenda en los círculos ocultistas y se le considera la prueba de un concepto conocido como acción a distancia. Los ocultistas en general creen que pueden alterar las cosas desde lejos, ya sea que puedan adivinarlas antes que ocurran o de verdad puedan influenciar el curso de los acontecimientos. La magia es tanto un arte como una ciencia. Ciertas causas tienen ciertos efectos. Además, debe hacerse con una intención clara y con estilo para que funcione. ¿Fue Crowley un maestro de las artes ocultas del siglo XX, como afirman algunos? Sus creencias no eran nada nuevo, puesto que se inspiró en los egipcios, quienes creían en hechizos para curar a los enfermos y hacer crecer las cosechas. Cosas que antes parecían sobrenaturales, ahora son hechos científicos. Por ejemplo, Sir Isaac Newton creía que una fuerza invisible llamada gravedad mantenía a los planetas en órbita alrededor del Sol y creaba acción a distancia. Newton no estaba seguro de revelar su teoría de la gravedad por miedo a que la consideraran magia. La ciencia hoy en día se está acercando mucho a ideas relacionadas con la magia, la espiritualidad y hasta la religión. Son formas de intentar descubrir cómo funciona el mundo. Culto quiere decir secreto o escondido, y los primeros en dominar este arte fueron considerados verdaderos magos, pero también fueron los primeros científicos. Sus descubrimientos en lo oculto, el arte, la astrología y la alquimia dieron origen a disciplinas científicas modernas. En la antigüedad, la ciencia no existía, así que los magos, los alquimistas y los protomatemáticos estaban haciendo ciencia, pero también literatura, filosofía, cosmología e incluso religión, y no había una clasificación para todo eso. Desde el nacimiento de lo que conocemos como ciencia moderna, la ciencia y el ocultismo han seguido caminos distintos. Buenas noches, bienvenidos a su programa fantasmas.com.mx. Como siempre, un placer estar con ustedes. Ya tenemos tras de cámaras a nuestra querida Cerveceus, aquí a Don Calaca con cara de estoy investigando el mundo, y a su acompañante con la boca abierta, como siempre lo tienes con la boca abierta, está asombrado de todo lo que haces. Sí, siempre lo tenemos impactado.
pero así, que me volteé a ver así como diciendo... Pues buenas noches y bienvenidos una vez más a su programa de fantasmas.com.mx. Pues bueno, ahora sí como que no veo mucha gente conectada, digo porque siempre veo invitados que siempre les pido, pero por aquello que nos ven en la repetición, recuerden que tenemos un chat en el que nos interesa que estén registrados, no porque querramos que les llegue información al mail, sino simplemente porque nos interesa lo que tienen que decir, su opinión, sus comentarios, sus saludos, sus sugerencias, cualquier cosa de verdad nos interesa. Recuerden que es simplemente poner un nombre, un password, un captcha, una fecha de nacimiento y en cuestión de 2 minutos, sin hacer verificación por mail, ya son parte de la comunidad. Si no les interesa registrarse en este sistema, de todas maneras siempre les damos muchas alternativas y pues no hay pretexto porque hay más, ¿no? Voz del más allá. Claro, tenemos todos los medios de Sónica TV Radio, que es Twitter, Facebook, Messenger. Además ya tienen también la opción de ver por Facebook, dentro de Sónica TV Radio, el programa. Sí, ya no los estamos obligando a que ay, vayan a la página de Fantasmas o métanse a mi red social. No, tienen muchas opciones para realmente opinar, porque también digo, estando ahí en el Facebook de Sónica TV Radio, pues ver toda la programación que tiene la cadena, pues está genial. Y siempre teniendo una voz, una opinión. No es nada más de lo que me ponen en video y ya, sino nos interesa esa interacción. Y recuerden que de todas maneras tengo abierto el Facebook de Don Calaca por cualquier cosa. Además, hay que recordarles que ya pueden ver las repeticiones por Vimeo. Buscando en Vimeo entran y buscan a Don Calaca. Esos han estado desde el principio de Vimeo, pero obviamente el ritmo ha subido ya. He subido cada vez más repeticiones porque es muy complicado subirlas, pero ahorita ya he agarrado ritmo y he estado subiendo constantemente. Además de que le he agregado contenidos a la página, como yo creo ya lo vieron, que uno de esos contenidos es una joya que me encontré el día de hoy por accidente, que se llama Rare Cinema, que es un blog sin ánimo de lucro ni nada, es simplemente un fanatismo cinéfilo, y que están poniendo realmente pues películas, vamos a decir, que entran en el concepto rare, raro, o difícil de encontrar, y que está manejando mucho de terror, mucho de ciencia ficción, y que es muy bueno. Apenas lo agregué hoy. Si se quieren meter ahí a la página, en la sección de video, es el último botón que dice Rare Cinema, y ahí entran directamente al blog. No estoy linkando nada, entran directamente al blog y ahí pueden ver cualquier película. Y yo me he encontrado unas joyas, digo, hay muchas que seguramente no conocen. Una que busqué por años fue la de Calacan, una película mexicana viejísima, y ahí la encontré. Y bueno, pueden ver las del Santo y muchas más. Entonces será bueno que le echaran un ojo y nos comenten si les gusta o no, porque bueno, hay que darles crédito, es muy buen blog y ya se volvió parte de la página para que tengan la comodidad de verlo ahí mismo. Bueno, y ahorita, a los que ya puedo ver en el chat, los saludamos a todos. Para los que ya puedo ver en el chat es a Motajú, que está desde temprano, y a Lironcito, bienvenidos. Pues bueno, el tema del día de hoy, como siempre, regresamos al tema de avanzar en esto del entendimiento de lo que conocemos como es la vida, de realmente sentar bases. Y hoy se trata de que nos creemos, bueno, todos somos, yo podría decir que nos creemos, no, somos ocultistas y somos científicos. No le quiero quitar el mérito a los científicos, ni quiero darnos facultades que quizá no tenemos, simplemente son herramientas, pero quiero decir que nosotros somos unos curiosos de estos temas, y nos gusta indagar, conocer, aprender. No nos quedamos con la idea de, yo sé que existe y se acabó. No, queremos saber qué es lo que provoca las cosas, y es por eso que nos damos un poquito, o les doy un poquito el título de científicos y ocultistas, porque realmente nuestra manera de pensar se está enfocando a que la ciencia lo va a encontrar en algún momento, o en que estamos poniendo nosotros bases para esa creencia. Entonces, por eso, pero con todo lo que vamos a platicar hoy, seguramente será más claro al final del programa. Bueno, y mira, por aquí ya tenemos un comentario de Motajú que nos dice: yo creo que, como dice Alan Wallace, la ciencia occidental tiene una componente profundamente religiosa no aceptada. No, claro, y seguramente hoy hablaremos de muchos temas que sonarán raros, porque todo empezó porque pusieron ahí en la página de Fantasmas, bueno, en la página del Facebook, pues este tema de ciencia y ocultismo, y bueno, hablaban de Albert Einstein, y nosotros decíamos, bueno, es que no es el único, está padre, pero pues, todos los grandes, vamos a decir, científicos que no se consideraban como tal en la época antigua, pues todos empezaron con el ocultismo. Y digo, hoy vamos a hablar a grosso modo, porque no podemos entrar a detalle, pues de Isaac Newton, Galileo, Pitágoras, Aristóteles, Einstein y muchos más, y muchos de ellos ni siquiera se consideraban. Por ejemplo, Pitágoras, él nunca se consideró un matemático. Él vamos a decir que era un ocultista, porque él pensaba, por ejemplo, que las matemáticas, la magia de las matemáticas era un lenguaje de Dios. Y ustedes saben, el número divino, pi, todo esto, phi, pues salió de él, y no creyéndose un matemático. Entonces
Estamos hablando de que esos fueron bases, gente que realmente se consideró en algún momento ocultista, pero que tenía una firme creencia o coherente de tratar de explicar la realidad como la conocemos. Y eso es la ciencia. Una vez que se puede explicar que es en un lenguaje entendible, como lo hizo en algún momento Albert Einstein, pues simplemente se vuelve ciencia. Entonces, no es descabellado todo lo que estamos tratando de entender aquí, que podría decir, es que nosotros estamos tratando el tema paranormal. Sí, pero nosotros estamos yendo con un objetivo de un entendimiento serio, tratando de explicar lo desconocido con palabras claras para todos. Entonces, yo creo que el programa del día de hoy va a estar bueno, y aparte que aquí tenemos gente que conoce el tema y que son científicos, ¿no? Vamos a decir. Pues sí, mira, aquí bueno, hay un comentario de Motajú que dice que ya vio el material nuevo y también los reclamos. Y nos dice que él tampoco cree que los científicos, filósofos, todólogos de los siglos XV, XVI se veían como científicos. Pues no, para nada. Y yo digo, obviamente nosotros ya, cuando hablamos de un científico, le ponemos una imagen clara, ¿no? Pero de alguien cerrado, sus cuadrado, gafas, con bata, tuzo, haciendo experimentos de laboratorio, y no es cierto. No es cierto, un científico es una persona normal, simplemente con ideas y, como les digo, con las herramientas necesarias para experimentar. Recuerden que en la antigüedad hasta la palabra experimento o el proceso de experimentación, ya no hablemos del proceso de investigación, pero de experimentación, pues simplemente no existía. Muchas de esas personas no decían, te lo voy a demostrar con un experimento, simplemente porque el concepto no se utilizaba. Ellos no pensaban en ¿qué experimento puedo hacer yo para explicarles este fenómeno físico? Pues no existía, empezando desde la palabra experimento, no existía ese proceso, no existía mira, te lo demuestro haciendo esto. No existía, por ejemplo, estábamos leyendo hace rato sobre los rayos X, cómo estaban empezando, y fue algo tan curioso decir, pues el que inventó los rayos X le tuvo tanto miedo a las críticas, le tuvo tanto miedo al pensar, oye, van a creer que esto es magia, yo no puedo publicar todos mis descubrimientos en una revista científica, lo que voy a hacer es, pues en cualquier revista lo publico y así empezó, publicando en una revista, porque él pensaba que era difícil que la ciencia le creyera el simple hecho de decir, tengo unos rayos que te dicen, o que atraviesan la materia, tienes ahí un cajón, un mueble, y gracias a mis rayos podemos ver que dentro pues hay un martillo. Entonces eso automáticamente la gente iba a decir, esto es brujería, esto es magia. Y él, con ese miedo, simplemente, a pesar de que tenía las pruebas, porque en esa época dices, es que las pruebas son refutables, es mejor no decir que es ciencia. O publicarlo en una revista de ocultismo, ¿no? De ocultismo, mejor lo publico en cualquier lado, tengo ahí la foto, y ya después se volvió ciencia. Entonces, imagínense, son casos que durante toda la historia, cualquier descubrimiento científico empezó con refutaciones, y ya lo hemos dicho, como pasó la psicología o la psiquiatría, pues tantos años de estar en pugna, en pelea, porque no se consideraba un estudio serio. Y hasta ahorita muchos de esos procesos siguen pareciendo magia. La hipnosis se utilizaba o se utilizó durante mucho tiempo para ayudarle a la gente a no sentir dolor en ciertos procedimientos quirúrgicos, pero de repente llegó el éter y dijeron, de aquí somos, y se perdió la hipnosis. Pero ¿por qué? Pues porque la ciencia no la sabía explicar. Dijeron, oye, puedo explicarte el éter, pero no la hipnosis. Entonces, mira, la dejamos de lado. Que fue lo que pasó con los coches eléctricos y el motor. Todos los primeros coches que se fabricaron eran eléctricos. Dijeron, llegó la gasolina, quiten el eléctrico y a echarle basura al eléctrico, porque de la lana sale de la gasolina. Entonces decimos, bueno, hay veces es por desconocimiento, a veces es por poder, control, pero se fue. Y entonces estaba avanzando tremendamente en la rama de la hipnosis, pero pues no, como no hay manera de explicarlo, mejor nos lo saltamos. Ya encontramos un método más sencillo, el éter, los duermes y ya. Y se acabó. Pues mira, no sé, Motajú. Es más, algunos tenían formación de algo que sería como el actual abogado, pero el aprendizaje de la abogacía, la argumentación de un caso es muy cercano a la lógica matemática, a la geometría, los mismos modos de razonamiento, y eventualmente alegan que su método permite descubrir la verdad. Sí, no, claro, ¿no? Y lo estamos viendo, también es forma de explicar los hechos. Ahí sí están explicando los hechos. Pero bueno, también ya lo vieron en el video de introducción, Isaac Newton, imagínense, queriendo probar lo que es la gravedad, cuando muchos de los científicos en la antigüedad ya habían pasado y habían pensado en eso, pero pues habían sido tachados de locos simplemente porque no sabían cómo explicarla. Y ahora miren, la gravedad es tan normal,
tan fácil de entender, bueno, entre comillas, porque todavía nadie sabe qué es. Simplemente es una fuerza, pero se entiende, ya se entiende la fuerza y se utiliza, y pues ya se vuelve algo creíble, pero nada más hacían falta las palabras para explicarlo, porque si uno nada más por experimentación a lo mejor, pues no podía llegar a ningún lado del lado de la ciencia. Y quizá por eso también para muchos de nosotros sería muy difícil, es fácil teorizar o sacar una teoría, una hipótesis, pero pues difícil que la ciencia nos dé apoyo, porque pues falta eso, ¿no? Nos faltaría aportar más información. Bueno, ¿qué te parece si les decimos como qué se piensa que es el ocultismo? Sí, a ver, vamos a entender primero qué es eso. El ocultismo son conocimientos y prácticas misteriosos como la magia, la alquimia, que se puede considerar tanto una disciplina filosófica como espiritual, la adivinación, y desde la antigüedad se pretende estudiar los secretos del universo. Sí, pero de forma coherente, al menos. De forma coherente. También esto pretende desarrollar poderes latentes en el ser humano. Y se puede decir que es la dedicación a las ciencias ocultas. No, y aparte como que les tenemos mala fe a muchas de las palabras. Por ejemplo, sabemos que la alquimia se volvió la base de la química. Porque así empezó. Y ahorita si hablamos de la alquimia te suena, va a convertir el plomo en oro. Esa hechicería. Pero no, digo, no tengan miedo a la palabra. Recuerden que nosotros también nuestra idea es cambiar muchos conceptos o preceptos que se tienen erróneos, como ya lo hemos tratado de hacer. En el caso de la alquimia, pues así lo conocemos. Así empezó la química actual. Totalmente. Y en la brujería, o sea, dicen brujería, ocultismo. Astrología y astronomía. Es como que el papá que niega al hijo, que es lo que decían por ahí, están muy relacionadas, pero pues es simplemente una comprobación de una y la otra, ¿no? Mira, inclusive el historiador británico Nicholas Cottrich Clark nos dice: el ocultismo tiene sus bases en una forma religiosa de pensar, cuyas raíces se remontan a la antigüedad y pueden ser descritas como la tradición esotérica de Occidente. Sus principales ingredientes pueden identificarse como el gnotismo, los tratados herméticos sobre alquimia y magia, el neoplatonismo y la cábala, todos ellos originarios del área del Mediterráneo oriental durante los primeros siglos antes de Cristo. Sí, no, estamos hablando de que eran, bueno, cualquier persona en esa época, vamos a decir que era una mente inquisitiva. Y en esa época cualquier científico, obviamente no nos podemos decir científicos, pero cualquier persona, vamos a decir científico, aunque no se les llamara así, pues buscaba cualquier método de comprobación, pasando pues, por cualquiera. Algo que yo creo que en esta época diríamos, pues estaba tirándole a la magia, a lo raro, a lo paranormal. Pero es que así era el científico. El científico tenía esa idea de, lo voy a explicar y yo veo de qué manera. Por eso le metían a todo. Pues si algún doctor por ahí veía que creía en el magnetismo, pues ponía los imanes y de ahí salió la magnetoterapia. Pero no es descabellado, ¿no? Es simplemente curioso. O sea, tomemos en cuenta qué tan grave era y qué tan oculto era que ni siquiera podías practicar en un cuerpo humano para ver cómo era la ciencia. Vámonos con el mismo Da Vinci, ¿no? Sí, pues no, él tenía que hacer sus... Bueno, más bien, todo lo que es el ocultismo tiene tradición de... No solo es conocimiento oculto, sino que todo el mundo se ocultaba para estudiar. Muchos de esas personas tuvieron que hacer sus clubs privados para entender el universo, para tener discusiones con colegas. Tenías que esconderte. Nada más para tener una plática de filosófica sobre el mundo y cómo explicar la realidad. Entonces, pues yo creo que sigue pasando ahora, pero no es tan dramático, quizá porque los avances han sido abismales. Pero sí, sigo insistiendo que faltan esas mentes curiosas. Ávidas. Pues mira, aquí Montajú nos dice, por ejemplo, un amigo actualmente, investigador nacional nivel 3, o sea, no estás hablando de cualquier niño que apenas abrió la computadora. Le preguntó a un compañero de clase si creía en Dios. Dijo que no, simplemente porque un papá cariñoso no permitiría tanto sufrimiento. Años después, en una plática dijo que sus hijos tenían que sufrir resolviendo sus problemas, porque de otra manera no aprenderían. Entonces la pregunta es, ¿qué onda, no? O sea, Dios no, pero tú sí haces sufrir a tus hijos, ¿de qué se trata? Y muchos colegas tienen esa doble percepción dentro de la ciencia. También nos comenta que muchas tradiciones ocultas al discípulo se revelan los secretos cuando eran dignos, lograban serlo después de probar su valor, dedicación y mérito. Hoy por hoy, se reúnen en comités de posgrado y decidimos que tal curso no es para cualquiera, solo para estudiantes valiosos que han probado su valor con estoico desempeño en sus cursos.
No, ahí sí está medio raro, pero bueno. Pero eso es lo que hace la escuela. Sí, no, claro. No le claro, da acceso a todos. No, y no deberían. Más bien una mente curiosa debería de ser prodigiosa. Empezando por ahí. Lo único que hay que hacer es darle las herramientas para entender las cosas que está y darle quizá el lenguaje para que lo explique. Nada más. Hay chicos sumamente y chicas brillantes allá afuera que entienden más que nosotros de la naturaleza y no han tenido nada de estudios. No, y que seguramente son criticados por lo mismo. Por no tener estudios. Pues no, tus ideas no tienen ninguna validez porque simplemente no has ido nunca a la escuela. Cuando hay mucha gente que de verdad, sin necesidad de estudios, es impresionante. Pero bueno, aquí quería decirles, por ejemplo, Newton fue considerado uno de los últimos grandes magos. Albert Einstein dijo en su juventud que él iba a entender cómo funciona la mente de Dios. Imagínense un científico, un matemático, que en esta época es un poquito complicado tener esa imagen del científico con bases religiosas o... No, ellos como que ya... Ahorita hacemos una división muy fuerte de decir, no, pues si eres científico, ni religión, ni oculto, nada. No, es como muy cerrado. Cuando debería ser al contrario, deberíamos estar todos abiertos al conocimiento. Y pues la física cuántica pues son puros... Empezó como una física teórica porque eran puras hipótesis y ha llegado ahorita rápidamente, porque vamos a decir que la física cuántica es relativamente nueva, a llegar a ser comprobable. Entonces vamos a decir que nosotros estamos esperando a que nos eche apoyo la ciencia y diga, oye, sí es cierto, lo que están mencionando ahí tiene muy buena base, deberíamos ir por ese lado. Obviamente no es algo que estemos esperando tan rápidamente, pero sí sentar esas bases con esas ayudas, ¿no? Bueno, aquí nosotros comentaba que Samuel Tajo que a lo que él se refiere es que nuestro comportamiento es similar al de otros que criticamos. Así es lo que decíamos de tu compañero. O sea, criticaba a Dios que no podía existir porque no podía permitir el sufrimiento de los hijos, pero él sí con los suyos, ¿no? Sí, eso es muy práctico. Esa doble moral, lo que me funciona. Claro, lo que a mí me queda bien, sí, lo que me queda bien, pues y le damos la bienvenida a Tecnitenebroso que ya se unió al chat. Pues muchas gracias. Sí, también recuerden que yo podría decir que, por ejemplo, el ocultismo es esto que llena todos los agujeros que tiene la ciencia. Yo lo pondría así. Donde no está la ciencia está el ocultismo. Obviamente quiten el miedo a la palabra ocultismo, pero vamos a ponerlo así. Donde no llega la ciencia, donde están esos baches, ahí están para tratar de explicarlo. Recuerden, en el momento que se explica se vuelve ciencia. Entonces vamos a estar ahí en ese intento de explicar la realidad como se le conoce coherentemente, recuérdenlo. No se trata de, voy a alucinar y yo veo que acá... No. Es realmente con una mente estructurada. Entonces, ¿no estás viendo electrones volar? Sí, no vemos electrones volar. Entonces, yo digo que todo lo que no está en la ciencia, ahí entramos nosotros. Bueno, ahí entramos, vamos a ponernos, porque les digo, nos vamos a poner en ambos bandos. Y se llena, porque se trata de explicar lo que falta. Decimos, es que falta una teoría unificadora, la teoría de la física cuántica con la... Bueno, vamos a hablar de la física grande con la física microscópica, a grandes tamaños y a pequeños tamaños. Falta una teoría unificadora. ¿Por qué no podría salir de una mente curiosa? ¿No? Simplemente, quizá no nos falta, no tenemos el conocimiento absoluto, bueno, nadie lo tiene, pero sí tenemos una mente curiosa y decir, oye, y si cambiamos la forma de ver las cosas, cambiamos el punto de vista y lo vemos desde este lado, podría salir una muy interesante idea acerca de esa unión. Obviamente sabemos que la teoría de cuerdas es la que más se acerca a la explicación de la física microscópica con la física... ¿cómo le podríamos llamar? La física a gran escala. Entonces, pues de aquí sale, de mentes, solo mentes curiosas, ¿no? Porque aquí ambos bandos estamos tratando de entender el universo, Vamos por el mismo camino, estamos viendo para el mismo lado. Deberíamos de ser compañeros. Pero somos amigos. Aquí lo que nos decía Motaco es que hay miedo. La ciencia occidental tiene miedo de fracasar. Si hay fenómenos que no puede explicar y que pudieran explicarse con otras ideas, como las de los ocultistas, o sea, ¿no? ¿Cómo voy a perder mi control además, no? Pero y lo más chistoso es que no se pierde el control, porque hablando de científico comprobable, pues regresamos a la hipnosis. Los científicos ya lo vieron, hay una hipnosis, tú le dices al paciente, dale una pluma y dices, estás agarrando un fierro ardiente y le salen ampollas. Y dices, ¿qué fue? ¿Qué pasó con la realidad? ¿Cómo generó esa ampolla? Es decir, lo único que está recibiendo nuestro cerebro es información.
Eso quiere decir que las sensaciones se pueden engañar, o digo, lo físico se puede engañar, mostrándole otra realidad al cerebro. Decimos, es simplemente información que llega al cerebro en el que le dices, está caliente, y sufre las consecuencias. El cuerpo como tal pareciera que no responde si no pasa primero la información. Como podría suceder al contrario, a lo mejor le damos algo muy caliente y le dices, está helado, y a lo mejor no le pasa nada. Digo, obviamente pues son cosas que yo no he presenciado, pero la ciencia se ha visto en la hipnosis. Y aún así... Pues yo te voy a decir que tomando un curso, a mí sí me tocó hacer algo así. Me dijo, bueno, ven tú, o sea, tú es más fácil que controles tu mente. Me dijo, imagínate que estás metiendo la mano en un balde de agua helada con hielos, tienes la mano congelada, cierra los ojos, o sea, antes de todo me dijeron, cierra los ojos, concéntrate en eso, o sea, no estaba hipnotizada, nótese, estaba perfectamente consciente. Concéntrate en el balde de agua helada, estira el brazo, ya lo sacaste del balde, tienes la mano congelada. Y está la foto que me tomaron, que yo no me había dado cuenta. Me tienen un encendedor en la mano y yo quitada la pena. Sin estar hipnotizada. Sin estar hipnotizada, sencillamente con manipular mi propia mente, con convencerme de que tenía la mano congelada. Y estaba un encendedor encima y no me quemé. De nuevo, estamos hablando de, pues a lo que estamos llegando ahorita a la física cuántica, que es, ya vamos a hablar lo mismo del secreto, de que estamos hablando de que la mente crea la realidad. Entonces, pues nos queda pendiente entonces saber qué es la realidad. Simplemente cualquier interacción con el medio ambiente es información que llega al cerebro y puede ser fácilmente engañada. Y lo estamos viendo. Entonces la ciencia sigue sin entender eso. Y es por eso que lo hace a un lado. Y dice, no, pues por ahí no es. Cuando ya está comprobado, estamos comprobando la homeopatía. Se ha comprobado completamente que es 100% real si existe un observador. Una intención. Una intención. Entonces, ¿qué pasa con el efecto placebo? Es exactamente lo mismo, simplemente no lo entendemos, pero lo aplicamos y lo aplicamos constantemente. Si se hubieran seguido los estudios sobre la hipnosis para evitar dolores a la gente, si hemos visto realmente que nosotros con un cambio en la actitud nos podemos quitar cualquier enfermedad, obviamente no es negocio para muchas personas, pero oye, tenemos todo. Nos ponemos a pensar si realmente el mundo que conocemos hasta ahora es simplemente algo que ha sido formado por una conciencia colectiva o un inconsciente colectivo. Entonces decimos, oye, pues todo es mente. Entonces la física cuántica empieza a agarrar una fuerza mucho mayor para tratar de explicar el mundo como lo conocemos. Entonces, todo empieza a juntarse y sabemos que va a suceder. Simplemente nosotros con esta curiosidad, entendiéndolo cómo fue el proceso de la ciencia y el ocultismo en la época antigua, seguramente va a ser más fácil para nosotros no sentirnos relegados por ninguno de los bandos, sino al contrario, sentirnos parte de lo mismo y quitarnos esas ideas absurdas de que el científico tiene cierto aspecto y ciertas maneras de pensar y que el ocultista es un fumado. Sin quitarle el mérito a cada uno. Sin quitarle el mérito, que es un fumado que está alucinando. Mejor lleguemos a una idea en la que los dos son lo mismo, con los mismos objetivos y que son muy parecidos. Yo podría estar sentado junto a un científico ahí esperando el metro y simplemente quizá una actitud, quizá una herramienta, quizá una manera de estructurar, que el científico tiene una manera de explicar, que quizá a mí me falta en lo que entiendo. O sea, simplemente hay que complementarse, ¿no? Claro, le damos la bienvenida a Omar y a su familia también. Y para que nos decía Leoncito, por eso la realidad es relativa para cada persona. Claro, todo. Pero también, obviamente, no queremos sacar a la ciencia, no queremos sacar a la religión de todo esto. Sabemos que toda religión verdadera, toda religión ya existente, tuvo una base ocultista. Ciertamente, pero ¿qué te parece si antes de entrar a eso nos cuentas algunos de los casos más famosos? Como lo que estabas hablando de Newton, de Pitágoras. Pues Newton ya lo vieron en el pues que obviamente él se creyó uno de los grandes magos y que él también en su época tratando de explicar pues lo que es la gravedad, pues también estaba rayando completamente en lo hereje. Bueno, cualquiera que empezó pasó por eso. Isaac Newton. Galileo, pues obviamente ya lo vieron con la astrología, la astronomía. Digo, es que no son casos que no quiero dar así como que, porque estábamos leyendo la biografía de Isaac Newton. Si no quieres ver toda la biografía. Pues si no nos leemos, pero por ejemplo Pitágoras, y sabemos que la matemática como lenguaje de Dios, él no decía como un lenguaje extraordinario, él decía que era el lenguaje de Dios, y él decía que toda matemática tenía una conexión con Dios, y él cuando inventó el número divino,
porque así le puso el número divino, el número, el pi, es la proporción áurea, o está hablando también de eso, los números, hablaba de divinidad, todo estaba conectado con la divinidad, o sea, hubo yo creo que en algún momento que aunque fuera un gran matemático, pues que ya se le tiraba de loco simplemente porque todo era divino, todo era Dios. Aquí ya estamos también hablando como de un tipo de religión, pero con base científica, numérica, fórmulas matemáticas explicando las realidades, pero él con una firme creencia en eso. Aristóteles, por ejemplo, cuando estaba probando o tratando de probar la gravedad, él en una de sus hipótesis decía pues que era porque todo regresaba a su origen. Decía, las cosas se caen al suelo porque están intentando regresar a su origen, a la tierra o a su centro. Entonces decía, imagínense algo que es ahora muy fácil, pues y en esa época decir, es porque quiere regresar a la fuente, pues lo tiras de a loco, ¿no? Dice, las cosas quieren buscar o buscan su origen. Entonces, y Albert Einstein, que en su época decía, yo voy a entender la mente de Dios, pues también él fue de los pocos que realmente rebatían completamente muchas de las cosas de científico. Bueno, ahí nos puede ayudar Motahu un poco, ¿sí, no? Motahu. Cómo él rebatía algunas de estas creencias, pero él las explicaba, él sí las traducía y las explicaba matemáticamente, y por eso automáticamente se volvía ciencia y por eso se volvió tan famoso como era. Todos tenían las mismas características de perderse en sus planetas, dilucidando y generando esta manera de explicar las cosas, pero pues ya entre más se acercan a la modernidad, pues es más fácil verlos como decir, bueno, es que en época actual un científico creando una nueva fórmula, un teorema, una explicación matemática, pues se vuelve alguien famoso por el simple hecho de habernos traído a la realidad algo que no entendíamos y explicado o entendido matemáticamente. Bueno, aquí nos está diciendo, por ejemplo, Motahu, Newton y la alquimia. Le damos la bienvenida a Doxoban, que ya está aquí con nosotros pues también. Tendremos que decir que Newton le metió a todo. Por eso de la alquimia, que sí, a la era todólogo. Todo lo ocultista, podríamos decir que le metió mano. Entonces, pues peor, todavía lo queríamos peor. Ahora sí, perdón. Y nos pregunta Tecnitanebroso, ¿y la alquimia no es la combinación de la ciencia y el ocultismo? De hecho, la ciencia y el ocultismo van tan de la mano como decíamos al principio, porque una es la base de la otra. Se confunden, no sabemos separarlos. A veces te decían era ocultismo y después se volvió ciencia. La alquimia, ya dijimos, es la base de la química. O los mismos científicos eran ocultistas, entonces todos la lo fueron. línea es muy delgada y nada depende de cómo la quieran llamar. Como les digo y como lo dijimos en un rato, nosotros simplemente ya hicimos la división. Y es lo que les digo, que hoy se quiten eso. Son lo mismo, vemos al mismo lado, buscamos los mismos objetivos, pero quiten a la imagen de las gafas con bata blanca, cerrado, cuadrado en un laboratorio, y quitan al ocultista fumado que se inventa cosas. No, es lo mismo. Simplemente uno ya explicó lo que... Recuerden, ya les he dicho que nosotros lo que creemos de la ciencia es simplemente... la ciencia está para explicarnos la realidad, pero los baches de lo que no entiende, los huecos, los hoyos, se llenan por el ocultismo, es decir, mandar teorías, hipótesis acerca de lo que falta para que lo descubra la ciencia. Nada, no están peleadas. Digo, tú ves gente, por ejemplo, como Motahu, que es una persona encantadora y es una persona normal, con familia, agradable, con una plática encantadora, y dices, bueno, ¿no es científico? Sí es científico y está perfecto, ¿no? Sí, no, claro. Bueno, nos decía Motahu, la alquimia es una disciplina de la que surgieron la química, la física, las ciencias metalúrgicas. Tiene sus grandes problemas, como la búsqueda de la piedra filosofal. Igual que la ciencia actual, si quien no quisiera transformar en oro todo con tocarlo, ¿no? Con la piedrita. Bueno, se dice que la piedra filosofal es más conocimiento que realmente algo físico, pero pues sí, la piedra filosofal. Por ejemplo, ¿ustedes saben cómo empezó la cosmética? Con las brujas. Las brujas en la época medieval. Imagínense. O por ejemplo en Egipto, que se maquillaban o se ponían algún tipo de menjurje simplemente para gustarle más a los dioses. Empezó así la cosmética. Entonces dices, pues todo lo que conocemos actualmente en algún momento debió haber empezado como algo que no se consideraba normal, bueno, sí, no, pues todo. Entonces, pues también ahorita si nosotros empezamos a teorizar, si empezamos a sacar cosas, tampoco se crean, hijo, me van a tirar de a loco. No sabemos dónde realmente vamos a dar el clave, dónde vamos a dar el eslabón que falta para hacer una unión entre algo que faltaba. Yo siempre he considerado la vida como un sudoku. Cuando encuentras un numerito, ¿no? Dices, me abre las posibilidades o me junta
con ese número que me faltaba ya tengo este y esta línea y por acá. Dices, te abre un montón de posibilidades. Y cuando ya juntas el de acá te abrió más y más y más. Entonces todo va encadenado, pero tenemos que empezar a soltar números. En algunos casos, así mucha gente lo resuelve, es soltar números y ver pues los resultados. Digo, no me gusta mucho ese método para resolver tus sudokus. Me gusta más cuando sabes que va, pero te abre posibilidades. Entonces tendríamos que verlo de esa manera. Nos dice Motajo, también Newton fue un juez odioso. Mandaba clausurar las sesiones porque una ventana estaba abierta y le daba frío. Incluso mandó colgar a unos cuantos. Aguas con que le cayeras mal al hombre, ¿eh? Seguro. Pero bueno, ahí estamos entonces ya completamente unidos con la física cuántica cuando ponemos a un observador y estamos hablando de que muchas cosas que ya están comprobadas requieren al observador. Entonces, no sé por qué desde ese punto de vista pues no realmente voltean a ese lado. Y también dejar de separar la física mecánica con la física cuántica, sino realmente ya también buscar unas maneras de unir. Pues si ya vemos que funciona y lo estamos demostrando, que ahorita vamos a decir que la nueva creencia New Age, que ya no va a ser New Age, ahorita ya lo podemos llamar de otra manera, pues ya está muy arraigada y que estamos viendo que realmente sí el consciente o el inconsciente colectivo está funcionando, nuestras intenciones están moldeando la realidad y varias cosas más. No sé por qué no lo tomamos como base para empezar a explicar varias cosas que le faltan a la ciencia y que no ha querido voltear a ver o que ha descalificado, como la hipnosis, que sigo insistiendo con la hipnosis porque simplemente se usó en la ciencia durante algún tiempo porque no había otra opción y se dejó de lado. Y si ya era la base, no sé por qué la dejaron y no la retomaron. Se estaba avanzando mucho y ahorita creo que se ha hecho retroceso porque no ha habido grandes avances en la hipnosis cuando se estaban dando grandes saltos en la época en la que se utilizaba constantemente en la medicina y en el trato realmente con los pacientes. No era algo alucinante que se hacía en un cuartito, no, ya era un procedimiento estándar, o se estaba estandarizando y de repente lo perdemos. Entonces todo lo que habíamos avanzado, de la nada nos lo echan para atrás. Oye, ¿y cómo vamos de tiempo? Que ya se me había... 8:38. Lironcito nos dice, me resulta fascinante cuando te das cuenta que la física y la ciencia simplemente se unen, ¿sí? Porque muchas de sus investigaciones llevan a lo mismo en cuanto a la vida. Y Motajú nos dice, sí es el descubrimiento. A veces es tan odioso el esquema de que a fuerzas una persona en los 3 años tiene que concluir el doctorado y tiene 3 más para hacer un gran descubrimiento. Y esos llegan a veces porque ahorita un momento de inspiración, un chispazo, como él dice, de chiripa. O sea, no es que tengas que hacerlo en 3 años. Puede haber sido algo que de hecho viste de niño. Sí, puede ser. ¿Y te regresó? La cosa es, todo debe volverse una ciencia explicable. Es simplemente tener las palabras correctas para explicar un fenómeno o experimentarlo. Por ahí decían que todo lo que hizo Newton lo puede experimentar un niño, pero desgraciadamente hay cosas que otros científicos, pues por ejemplo cuando Einstein decía que era finita la velocidad de la luz, pues digo, no lo podemos comprobar tan fácilmente y requiere mucho más tiempo, mucho más equipo y procesos para investigarlo. Pero obviamente, digo, sin irnos a tantos extremos, es simplemente lo que nosotros creemos, darle una explicación lógica o darle una experimentación para que realmente se vuelva algo, que se vuelva parte de nuestro conocimiento. Entonces nosotros buscamos todo, sea una ciencia explicable. Es como nuestro objetivo de ambas partes, ¿no? Vamos a verlo así porque que la gente entienda, los dos persiguen el mismo fin, encontrar las respuestas. Pues bueno, llegamos a la mitad, bueno, ya nos pasamos un montón. Y estábamos hablando, bueno, yo estaba poniendo precisamente, vieron que el material que puse es un poquito más de muñecos diabólicos y dije, pues yo creo que en el transcurso de la historia, porque todos sabemos, ha habido productos, y hoy estábamos hablando también con Cerveceus, estos productos que en algún momento salieron que decíamos, pues en esta época, o en esa época no sé cómo no provocaban horror, cómo no provocaban espanto. Me di a la tarea de investigar precisamente muñecos, encontré varios, pero yo me quedé impactado de 2. Las muñecas que les traje hoy, comerciales originales, que los va a pasar, yo creo, Cerveceus, le voy a pedir que cada uno lo pase 2 veces y seguidos, para que vean. Uno de ellos es una muñeca que te secretea, así una muñeca que te susurra, que a mí me da dices, no, aparte el diseño y que te hable, y que en la noche te hable. Y luego la otra es peor, porque es una muñeca que se ríe como desquiciada. Dices, no, esta se prende en la madrugada y la agarras a tiros, a batazos, te sales con... No sé. Entonces yo digo, ¿en serio compraban eso? Entonces, bueno, véanlo y ya después seguimos platicando no solo de las muñecas, sino del tema.
Mattel's new baby secret. She whispers, just to you. Her lips really move. It's almost unbelievable. Get Mattel the new baby secret, so you can have fun keeping secrets together. Mattel's new baby secret. She whispers, just to you. Her lips really move. It's almost unbelievable. Get Mattel the new baby secret, so you can have fun keeping secrets together. Listen to Remco's Baby Laugh-A-Lot. You're listening to Baby Laugh-A-Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh-A-Lot by Remco. Listen to Remco's Baby Laugh-A-Lot. You're listening to Baby Laugh-A-Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh-A-Lot by Remco. Deberíamos hacer una colección en la página de ese tipo de videos o productos que causan... ¿Vieron la reacción de las primeras, de la que ríe las niñas, cómo voltean así? Antes de saber que se está riendo y reírse ellas. Si le hubiéramos puesto una música macabra, pareciera que la niña está riéndose la muñeca y ellas se espantan. Pero bueno, sí, ninguna de las dos bueno, quién sabe, digo, ahorita sí. Pero yo creo niños, no sé por qué nos espantaban de algunas... Que estuvimos platicando de algunos comerciales que decíamos, pues sí, en esa época no sé cómo no daba repelús a la gente. Pero bueno, digo, obviamente su opinión es la importante. A ver, que no sé qué opinan ustedes de esas. Ahorita además que nos decían, bueno, nos decía Montajú, Newton tuvo la habilidad de entender de manera diferente lo que todos vemos, igual que otros científicos. Sí, esa es la diferencia, que alcanzan a ver algo más. Y que lo alcanzan a entender y explicar, porque eso pone a los científicos es que lo que ya se entendió tienen una manera muy fácil de explicarlo para que los demás lo entiendan. Eso es también compartir el conocimiento, que también es algo que no todo el mundo hace. Como en el ocultismo, es decir, lo oculto, el conocimiento que pocos tienen y que no quieren dar, pero no es cierto. Hay que verlo como que el ocultismo es simplemente, ya les dijimos, hay que cambiar los conceptos, preceptos, todo eso. Nos dice Montojo, y otro detalle importante es que por cada descubrimiento importante que hay al menos 10 fallas. Claro. Obviamente, cuando empiezas a tratar de demostrar lo que estás, pues vas a encontrar, por aquí no, esto sí, eso, bla, 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 bla. Todo se va acomodando hasta que encaja y de repente se vuelve parte del todo. Entonces, pues... Sí, la base sólida para el aprendizaje y el descubrimiento es el error. Sí, pues no es infalible. Por ahí decía, ¿no? O sea, no he cometido tantos errores, ya descubrí muchas formas, lo decía Newton, ¿no? Sí, alguno de ellos. No fue Thomas Alva Edison, fue Edison. Es cierto, encontré muchas maneras de las ya que no se debe encontré hacer. muchas formas en las que no lo debo de hacer cuando estaba haciendo el bulbo incandescente. En lugar de decir he cometido muchos errores, la cantidad de experimentos que hizo para el bulbo. Sí, pero en lugar de decir he cometido muchos errores, ya descubrí muchas formas en las que no debo de hacerlo. O sea, esa es la mentalidad, ¿no? No, igual hay un video, por ejemplo, famoso de Michael Jordan donde dice he fallado tantos tiros, he perdido tantos juegos, he fallado el tiro de Gane 1,000,000 de veces. Y gracias a eso, soy exitoso. ¿No? También dirías, bueno, no solo la parte científica, sino la parte deportiva, en cualquier otro cualquier ámbito que ustedes saben, pues si no fallas, un mar en calma no hace un marinero experto. Y lo hemos dicho, ¿no? Entonces, pues ni modo, hay que pasarle por ahí hasta que lo encuentren. Lo bueno de seguir todo ese camino es que ustedes van a llegar a lugares donde los demás no han llegado. Sí, de hecho, por ejemplo, les van a abrir la brecha. En el IPADE, que es una escuela muy reconocida de negocios aquí en México, en el distrito, dicen que si vas a contratar a alguien en el IPADE, primero déjalo que ya estar en su primer trabajo y tronado como ejote. Que una vez que logran eso se vuelven buenísimos, pero antes de eso ni los contrates, porque te van a tronar la empresa. No, y además, por cierto, eso me recordaste lo de la negociación. Al principio del video les demostramos a Crowley, ven que estaba en la... demostrándole a una persona cómo podía... Bueno, demostraba sus poderes, haciendo que una persona se cayera en la calle. Yo creo que muchos de ustedes, espero lo puedan ver en la repetición. Y estábamos hablando de ese tema y decíamos, bueno, es que eso
también es otro de esos temas que son entendibles, pero que no se han explicado y funcionan. Mucha gente, cuando estás conectado con una persona, y no estoy hablando de una pareja, puede ser un amigo, de repente volteas a verlo, están viendo la tele o algo, de repente volteas a verlo y te das cuenta que están exactamente en la misma posición, descansando exactamente igual la cabeza. Dices, pues ya hubo una conexión, decía la voz del más allá, una empatía, y que se da mucho, y es lo que hacía Crowley, porque empezaba a sintonizarse con la persona con la que iba caminando con el mismo ritmo, el mismo paso, los mismos movimientos, para después él manipular la acción. Y me decía la voz del más allá que, bueno... A final de cuentas, esto se utiliza hasta como técnicas de negociación. Si ustedes quieren que alguien haga o actúe como ustedes esperan, lo primero que hay que hacer es sentarse con la misma postura que la otra persona y tomar su mismo ritmo de respiración. Después de unos minutos de estar igualando el ritmo de respiración, la postura, ustedes ya pueden hacer la prueba de cambiar su postura o cambiar el ritmo y la persona los va a imitar. Eso se hace por empatía y es algo inconsciente, pero qué útil es, ¿eh? Sí, no, y lo vimos ahí con Crowley, decimos, bueno, pues no estamos hablando de que sea magia, de nuevo decimos simplemente es un conocimiento y un entendimiento, y bueno, en ese momento hasta una práctica, tener práctica para quizá modificar comportamientos que ellos les decían, acciones a distancia, me parece que así le llamaban, acciones a distancia. Entonces decimos, bueno, también eso podría en algún momento llegarse a explicar por la ciencia sin necesidad de pasar por la magia, porque simplemente, como lo hemos visto en la época actual, se usan las negociaciones, se usan en más cosas, pero de nuevo la gente ni lo sabe. Y por eso las parejas y las familias se van pareciendo, porque va uno empatizando con los que están juntos. Igual va como uno los tomando, perros y los dueños. Sí, va uno tomando rasgos de la otra persona o formas o características, eso es normal. Pero bueno, antes de seguir con esto, nos dice Leoncito que qué muñeca se acaba de ver la película de Annabelle. Pues ve las que acabo de poner, puse la de dice Chucky, que puse qué la de horror. la ¿Qué de tal si uno Dolly? de estos días en lugar de lo que dicen te dice It's time to die, my love? Ya, y eso es terrible, ¿no? Tenebroso dice que son ochenteras. Sí, yo creo que sí. No, pues te digo Motajo que... dice que están feitas. A él le saldría el instinto asesino con la que se ríe. Sí, no, por eso les digo que echen un ojo a las películas. Estoy subiendo películas de muñecas y ahorita en la de Cinema ahí vieron el video de Crowley, los había puesto. Para que... Nada más de las muñecas dice que saben qué le ponen a esas, le echa petróleo y le pone candela, la prende. Es que le digo que yo creo que mucha gente reaccionaría diferente. Unos correrían, otros la agarrarían a palos, o sea, pero hay reacción. Y yo digo, pues ¿quién no reaccionaría al ver una de esas muñecas ponerse a reír sola? No, y meciéndose dices, qué horror. Cualquiera reacciona, puede ser bueno, puede ser malo, pero hay una reacción. Y pues esas muñecas lo provocan. Si de repente hay una muñeca que habla, pues dice, ay, bueno, se activó la pila. Pero ya cuando hay algo así de una risa y aparte estaba horrible la risa. Sí, estaba horrible. Y aparte la muñeca, dice, pues sí. Ya tenemos una idea muy metida en la cabeza, pues, por las películas. Y pues sí reaccionamos. Y por eso les digo, vean las películas. Ahorita subí la de Chucky, luego la de Dolly Dearest, después voy a subir la de Loli D. Y creo que todavía tengo la de Ghost Bumps, de la secuela del muñeco viviente. Y varias que ahorita tengo, pero pues digo, voy a ir poco a poco, porque me gustan todas esas pelis de muñecos, me encantan. Y pues digo, sí, venían a tono las muñequitas. Dice el Lironcito que definitivamente ya no las están vendiendo porque seguro sacaban sustos. Sí, imagínate cuántos niños a medianoche con pesadillas, ¿no? No, bueno, debieron haber tenido éxito en la época o en esa época la gente no se espantaba tanto porque no había estas películas. O sea, a lo mejor no lo veían tan mal, pero en la época actual sí la ves y dices, ¡ay! ¡Qué escabrosillo! Y Motajo nos dice también, bueno, vamos a hablar de Edison. En nuestra tradición escolar tiene una liga perversa entre error y calificación. Y lo que hablamos de este mimetismo entre personas, digamos de alguna forma, es también lo que pasa con los diapasones. Hay resonancia. Sí, entonces sí. van a acabar vibrando como en la Vibramos misma onda. exactamente igual. Y también le damos la bienvenida a Xkenny, que se acaba de integrar al chat. Que lo que estamos hablando, le estamos dando, ya viendo esas circunstancias, estamos hablando y le estamos dando fuerza otra vez a la teoría de cuerdas. Aunque yo en la teoría de cuerdas, digo, Motajú ahí tendríamos que entender, él debe conocer más. ¿Por qué la teoría de cuerdas llega hasta los 11 cuerdas? Digo, obviamente a mí los niveles de vibración simplemente diré, yo siempre pensé que era como la radio. Es decir, bueno, teníamos una estación de radio, pero había un montón de ondas. Y ahorita se han ocupado estas ondas y se han llenado. De tal manera que ahora tenemos 1 millón de estaciones de radio simplemente porque se acomodan en la... Y yo digo, bueno, las vibraciones deberían de funcionar exactamente igual. Vibramos un poquito más y tenemos otra realidad, otro poquito, y vamos llegando a realidades distintas para arriba y para abajo. Bajas, altas,
frecuencias, vamos a hablarlo como quieran. Entonces yo de verdad la teoría de cuerdas todavía no he entendido por qué el símil a las 11. Bueno, he leído, pero no sé por qué se limitaron a decir, pues podría ser infinito. Obviamente estamos hablando de la onda y por eso se limitaron, pero quién sabe, no conocemos la onda original. Bueno, es un tema, pero me gusta la idea de que si entendemos las vibraciones, si estamos con la Fibonacci, que ahorita hemos estado creciendo en ciclos, mimetismo donde simplemente es un acomodo en orden vibratorio, como ustedes lo llamen, pues todo va de la onda, todo va de la misma, ahora sí, todo va de la onda, la luz, el sonido, las vibraciones de los átomos, la materia, todo. No entiendo por qué no se parte de ahí. Eso y una conciencia detrás, y yo creo que pues se genera todo, ¿no? Vibraciones y conciencia. No sé, digo, obviamente siempre les decimos a nosotros, táchenos de mentirosos, de locos, pero espero que esto les dé la espinita para que ustedes empiecen a leer e investigar, y por qué no empezar a sacar ustedes sus propias conclusiones. Y lo que les pedimos siempre es, sean curiosos, ¿no? De ahí empieza todo, la curiosidad por el mundo, por la realidad que nos rodea, y conocer todas las herramientas necesarias para poderla explicar o para poderla entender. ¿Por qué no? Todo sirve, todo sirve. Sí, respecto a las muñequitas, dijo Motahu que seguro salieron antes de la primera película de Chucky. Sí, después de esa película ¿seguro? Nadie las hubiera comprado. Recuerden que estas son comerciales de los 70s, Chucky fue el 85. Y nos dice Motahu que puede haber una infinidad de modos asociados a los componentes que se asocian como dimensiones. Por ejemplo, una cuerda sujeta por los extremos tendríamos modos para 1, 2, 4, 8, 16 onditas con los extremos fijos. Pues las ondas con mayor frecuencia son las que nos más representan, las que tienen más información. Ajá, bueno, sí. Bueno, más me estás tratando de explicar de por qué solo esos 11. Bueno, les digo que es un tema. Tendríamos que, obviamente yo tendría que meterme más de lleno, pero no, tendríamos que traer a Motahu aquí a que explicara todo. Podría ser, porque sí, lo digo, yo leo sí leo las teorías, procuro entenderlas, ver por dónde nos llevan, pero obviamente no profundizo tanto como para saber. Realmente no me clavo tanto, es simplemente que nos den la información necesaria para yo completar quizás ciertas maneras de pensar con otras teorías, pero sí, nunca me he metido. Sí, dice que efectivamente, como son muchas las condiciones, se quedan con 11, pero también hay una teoría con 27, y Lorioncito ya dijo que sí, venga Motahu, es que tenemos que raptarlo, porque él vive en Morelia. Pues vamos a una más alta de la 27, ¿no? Es decir, pues nos vamos a quedar con la teoría de que Einstein dice que la velocidad de la luz es finita, pero entendemos que no es la última velocidad. Decimos, ¿qué es lo más rápido de este planeta? Pues la luz, 300,000 kilómetros, ¿pero es lo más rápido? Yo diría que no. Y yo diría que hay un momento en el que la velocidad simplemente no tiene límite y simplemente como el tiempo, pum pum pum, hasta que se desvanece. Debe haber algo quizá más veloces, se dice que el pensamiento, se dice, pero sigue siendo ondas eléctricas, no lo sé, pero yo no me quedaría con que ese límite de velocidad de algo de lo que conocemos, sino que yo me iría más allá. Es simplemente pensar afuera de la caja y decir, puede ser más, simplemente vamos a tratar de entender a lo mejor esas 11, esas 27, pero las posibilidades, como dicen, si no hubiera un observador, las posibilidades serían infinitas todo el tiempo hasta que no llegue el observador. Por eso les digo, vibración y conciencia se me figura que son la base de todo. Entonces hay que apuntarlo, ¿verdad? Definitivamente si algún día lo dicen como tal, decir, bueno, esperemos que cuando estaban en el programa de Don Calaca toda la gente entendió que así era, y que sea un concepto, ya hubo un referente. Pero bueno, se nos perdió cerveceros porque yo no sé cómo va el tiempo, luego ella me avisa y... Estamos a 5 minutos, Don Calaca. Pues 5 minutos ya no nos da tiempo de mucho, pero... Es para mucho, o sea, por eso no pudimos meternos realmente con cada uno de los científicos que se han metido a otras cosas, porque es imposible. Imposible. Y nos dicen que ya nos traigamos a Motahu, él dice que sí, que se haga un hangout, que se venga aquí a quedar, lo invitamos a casa. Sí, porque recuerden, a nosotros que nos gusta así como que seguirla, no nada más es así, aquí y adiós, sino realmente... conocerlos más. No se trata de exprimirles el conocimiento. No, conocer al ser humano que conocerlos está ahí, porque más. es lo que nos enriquece a todos. Conocer a la persona, conocer lo que tiene que decir. Muchas veces si no nos quiere hablar de temas, que nos ha pasado no hablar de temas pues, se da. Siempre terminamos en lo mismo porque por eso pero procuramos realmente saber quiénes están detrás, porque tienen mucho que aportar en muchos sentidos, no nada más esto. Y bueno, de nuevo vuelvo a decirles, acabo de agregar una sección que ya mucha gente me dijo, Sandy Moon, ay, pues es que es mi amigo, ¿cómo no lo conozco? Me dijeron más personas, ¿cómo no sabías? Dije, bueno, pues a lo mejor es un tesorito de esos que yo no tenía entendido y que apenas hoy lo descubrí, que es, de nuevo, acabo de agregar una sección nueva que se llama Rare Cinema,
apenas hoy lo conocí, hablé con la persona y le dije, y yo no conocía, y pues, su blog simplemente es de cinéfilos, pero hablando del cine raro, difícil de encontrar, y que lo están poniendo sin ánimo de lucro, con el simple hecho de darlo a conocer, de crear sus ciclos de cine, comunidades de amigos. Y me fue tan interesante lo que encontré de material de terror, de ciencia ficción, que merecía una sección en la página, y ahora lo pueden ver en la sección de video. Último botón, Rare Cinema, y entran directamente a la explicación de lo que es el blog, porque también quería darle eso, que lo entendieran ustedes, y después viene el blog embedido directamente en la página de Fantasmas, pero sin modificar, sin tratar de yo sacar algo, sino simplemente exponerlos, mostrarlos, y que ustedes disfruten de todas las... Pero tienen una cantidad de películas, me parece impresionante, que hasta el 2010 me parece empezaron, no sé si estoy bien, 11, 12, 13, 14, sus ciclos de cine y películas son impresionantes. Pues bueno, ¿algo más? Pues yo mira, les quiero decir, bueno, lo que quedamos, esto a final de cuentas, ocultismo, ciencia, magia, todo va de la mano, nada tiene un nombre como tal. Qué bueno que estamos en una época más abierta, donde ya no te van a quemar por brujería, porque si no hay como duele. Sí, ¿no quemarían también algunos científicos? Definitivamente, ya habríamos varios en la hoguera por diferentes razones. Por pensar, por atrevernos a expresar lo que creemos. Entonces, qué bueno que tenemos la opción, y sigan buscando, no se queden cerrados en lo que ya nos dijeron que es real. Sí, no, y quítense los estereotipos, de nuevo se los decimos, quítense el estereotipo de científico y de ocultista. Mejor recuerden que van viendo para el mismo lado, tratan de entender lo mismo y tratan de explicar lo mismo. Simplemente, cuando una realidad, ya se los había dicho, cuando una realidad se entiende, es fácil. Cuando una realidad se explica es fácil de entender, pero hay que encontrarla. Entonces la ciencia nos explica lo que ya conocemos, pero está el ocultista que trata de entender lo que le falta. Y el día que se entiende, se vuelve ciencia. Así que no están peleados, ven para el mismo lado y están tratando de entender lo mismo. Entonces ya quítense la idea. Nada más un último comentario de Motahu, nos está diciendo: el experimento de Michael Morley trataron de medir la velocidad de la luz en el éter, y lo que encontró no fue éter, sino el límite de la velocidad de la luz, y esa es la base de la relatividad especial. Sí, no, claro. No, yo simplemente les digo que me salgo, porque mucha gente dice, es que es lo más rápido del planeta la luz, y la verdad es que no podemos afirmarlo porque no lo sabemos. Yo, en mi entender, podría decir que no existe un límite para la velocidad. La luz tiene es su velocidad, pero no es lo más rápido. Hay que tratar de ver qué es, ¿no? Entonces, yo por eso lo quise tratar ese tema, no por decirle ahí está loco, no, sí, esa es la velocidad y se acabó, pero no es lo más rápido, y quizá algo sigue después, ya veremos de qué se trata. Pero pues bueno, si ya no hay nada más que decir. Pues sí, gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios, con todo lo que aportan, que nos enriquece a todos, y pasen una excelente semana. Yo les mando besos a todos. Espero que se hayan pasado bien, que se hayan divertido y que hayan tenido esa espinita de decir, de aquí me pongo a leer porque sale algo. Y bueno, lo que platicamos aquí espero que les haya servido. Muchas gracias. Próximo programa no lo tenemos pensado, ya veremos, tema sorpresa, pero muchas gracias por haber estado con nosotros, y yo me despido no sin antes decirles que es muy aburrido vivir en el conocimiento, es mucho más entretenido vivir en lo desconocido. Con eso los dejamos y hasta la próxima.